Hola a todos, mi nombre es Sergio y bienvenidos a este nuevo podcast que va a continuar la temática del podcast anterior. Si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Voy a asumir que ya lo escucharon eh, y voy a hacer un pequeño resumen para los que no lo hayan escuchado. En el podcast anterior daba algunos tips sobre por qué considero que la mentalidad del profesor debe atenerse a un pilar, que es tener ganas de aprender. Y como segundo pilar, tener ganas de transmitir ese deseo de aprender. Tal vez no hice suficiente énfasis en este segundo pilar en el video pasado y de pronto me expliqué mal. Lo que hace un profesor no es transmitir conocimiento, sino transmitir o despertar el deseo de aprender de sus estudiantes. De nada sirve que tú les enseñes un montón de cosas si se les van a olvidar la mayoría. Lo que debemos de priorizar como profesores es desarrollar ese deseo por aprender de forma genuina en nuestros estudiantes. Si tú eres un profesor de inglés, de nada sirve que les enseñes algunas técnicas si al final no lo van a practicar. Si no desean hablar realmente inglés o no desean practicar realmente. Lo mismo pasa en matemática. De nada sirve que enseñes a hacer multiplicaciones, divisiones, potencias, radicales y todo eso, si no despiertas ese amor por los números, por las matemáticas, ¿no? Ahora quisiera hablar de una cosa que me tiene muy triste y es una realidad que todo profesor que se dedique a la matemática o a la programación ha vivido de primera mano y, y pues tenemos que hacer algo al respecto. Lastimosamente en la sociedad actual hay mucho rechazo hacia las matemáticas. Muchas personas se dicen que no pueden aprender matemáticas. Hay personas que le tienen pavor a las matemáticas, que consideran que son para unos pocos, unos genios o algo de ese estilo. No sé exactamente qué es lo que dicen a día de hoy, ya. Pero lo que sí es que yo he vivido muchas veces a chicos que lloran, se frustran, ya sea programando o haciendo matemática. Y es un trastorno que tiene nombre propio. Se llama ansiedad matemática. Les recomiendo que echen un vistazo, una leída al respecto. Eh, yo no soy un experto en el tema, pero sí que he sido tutor de matemática durante mucho tiempo y he tratado varios casos de ansiedad matemática. Quizás no los más graves, pero sí unos cuantos y afortunadamente eh, he podido transformar la mentalidad de mis estudiantes y todos han terminado gustándoles las matemáticas. Por lo menos hasta un punto no de dedicarse a ellas, en algunos casos sí, pero sí en algunos casos de, antes sufro haciendo matemática, lloro y ya ahora ya me lo tomo como un juego, como diversión. Y yo creo que ese es el objetivo primordial que debe tener un profesor de matemática, sobre todo por el daño que se está haciendo en, en nuestro sistema educativo. Hay un, hay un problema bastante grave, que es que no se entiende eh, cómo funciona la mente humana, ¿no? No se aplican técnicas de ciencia cognitiva en la educación y todavía hay teorías obsoletas eh, derivadas de malinterpretaciones de algunos estudios. Eh, no voy a ahondar demasiado en esos temas porque el video quedaría eterno. Quiero dar una herramienta o una posible explicación de qué genera la ansiedad. Eh, a mi forma de verlo tiene que ver mucho con el postulado de la teoría de juego, de flujo que diga, teoría de flujo, en la que se tienen dos vertientes. Por un lado tenemos la habilidad y por otra el reto al que nos estamos enfrentando. Cuando se tiene mucha más habilidad que el reto que estás enfrentando, llega el aburrimiento. Te aburres, te sientes
inútil o suboptimizado. Sientes que lo que haces no tiene sentido y puede causar algunos problemas y trastornos. Y está el problema contrario, cuando el reto es mucho más grande de lo que puede manejar mi habilidad, tengo ansiedad. Me provoca ansiedad el manejo de esa situación. Entonces, en educación, ¿cuál puede ser el reto? ¿Cuál puede ser la dificultad del reto? Temas que no entienda, o sea, que me botan un montón de teorías sin asegurarse de que yo la asumo o que la aprendo. Eh, la cantidad de retos, o sea, por decir algo, no es lo mismo hacer 20 operaciones matemáticas, hacer 2000. Tú al ver 2000 operaciones, tú dices, no voy a acabar nunca, no soy tan rápido, me va a tomar un año y te va a dar ansiedad, sobre todo cuando te lo están exigiendo en un periodo de tiempo muy corto. Esto puede generar también ansiedad. Y es más, yo desaconsejo mucho el uso de eh, repeticiones muy grandes. Y esto se debe a otro tema que voy a hablar del problema que tenemos con la visión de las matemáticas en el mundo académico de hoy en día. Estas repeticiones de 2000, 3000 ejercicios, ya sea en matemática o en programación, es nefasta, porque estamos tratando de mecanizar algo que debería ser de pensamiento. En vez de desarrollar la habilidad para resolver problemas muy variados y hacerlo de forma consciente, lo intentamos mecanizar para hacerlo de forma subconsciente porque no nos queremos dar la tarea de comprender qué son las matemáticas, qué es la programación y simplemente queremos que resuelvan una serie de ejercicios que lleguen a una cuota y me desentiendo y me voy. La mecanización genera bastantes problemas porque nos hace perder el foco de qué son las matemáticas y qué es la programación. He visto casos serios donde personas cuando tenían que programar o tenían que hacer cálculos de matemática se quedaban paralizados, les daba un ataque de ansiedad, o sea, le empezaban a respirar de forma compulsiva y les daba tanta frustración que se ponían a llorar. Y son cosas que no son bonitas de ver, no son agradables de observar y muchas personas lo ignoran. Espero que si tú te dedicas a la enseñanza de matemática o de programación, no seas tan apático y atiendas estos problemas cuando surjan. Obviamente no todos los profesores ni tenemos el tiempo, ni la energía, ni nada de eso para hacerlo, pero sí que en la mayoría de institutos tenemos acceso a psicólogos donde podemos remitir a nuestros estudiantes o en el caso de que seas un profesor particular, para y tómate tu tiempo para atender este problema. Ya seas contigo o busca a alguien que te pueda colaborar con el estudiante en cuestión. Pero no sigamos ignorando y alimentando esto. Hace mucho daño a nuestras carreras. La teoría del flujo habla de que si logramos un equilibrio entre la habilidad del estudiante, o sea, la habilidad que tengo yo versus el reto, la voy a pasar muy bien y voy a estar como en el flujo, en este estado mental en el que estoy disfrutando al máximo, estoy plenamente concentrado y me olvido de todo el resto. No sé si lo hayan experimentado alguna vez, cuando estén dibujando, cuando estén haciendo ejercicios de matemática o cuando estén jugando videojuegos o practicando un deporte, en el que todo tu estado mental está concentrado únicamente en hacer la labor. Esto es lo que se habla de estado de flujo, ¿no? Dejemos un poquito de lado lo de las técnicas y centrémonos un poquito en qué es lo más importante.
así como está la técnica del estado de flujo y un montón de otras cosas que pueden explicar o pueden ayudar a mitigar lo de la ansiedad matemática, considero que lo más importante, aunque tú no supieras lo del estado de flujo, lo que sea, o las teorías o los descubrimientos que sigan ocurriendo, eh, lo más importante es tus deseos genuinos por aprender y la capacidad y el deseo genuino de transmitirle ese deseo o despertar ese deseo en tus estudiantes. Esto es lo más importante que hay que tener cuando estés frente a estos casos. Por eso yo siempre repito, lo más importante para un profesor es su deseo de aprender. Si tú estás enseñando matemáticas o estás enseñando programación, tienes que entender qué son las matemáticas y qué es la programación. Y yo creo que en esto se ha hecho mucho daño en la academia, en el colegio. Hoy en día somos incapaces de desasociar los números de las matemáticas. Estamos obsesionados con hacer cálculos numéricos. Yo no digo que no tenga que ver. Obviamente, la mayoría de la matemática se puede decir que, o por lo menos a nivel del colegio, se puede decir que se enfoca en los números. Pero no nos olvidemos que la matemática es mucho más que solo en los números. Tenemos muchas ramas de matemáticas que se dedican a cosas distintas, a estudiar las interacciones y las propiedades de los números. Tenemos el caso más obvio, podría ser la geometría, donde estudiamos figuras geométricas y no tanto eh, eh, multiplicaciones, divisiones, sino decir, bueno, eh, es un triángulo, cuántos lados tiene, qué son los ángulos, si es mayor o menor de 60 grados, qué implica eso. Un montón de geometría, también tenemos geometría espacial, donde cambian la propiedad de pi, por ejemplo, y un montón de cosas muy interesantes que podemos analizar estudiando figuras geométricas. O incluso algo mucho más abstracto como es la lógica, la verdad. Tenemos conjuntos y de cómo se relacionan las afirmaciones que engloban elementos de conjuntos. En, en esta, la rama que se encarga de eso es matemáticas discretas o teoría de conjuntos también. Eh, Tenemos un montón de matemáticas que no se dedican a hacer números, pero sin embargo, no podemos desapegarnos a la idea de que si yo soy matemático es que tengo que calcular rápido o tengo que hacer miles y miles de cálculos. ¿Quién va a desear ser matemático o va a desear ser programador si lo que nos venden en las academias es, no, tienes que resolver 3000 algoritmos a la semana o tienes que resolver 300.000 operaciones matemáticas y 200.000 ecuaciones y despejes, como si fueras tú un robot o una máquina? Y menos hoy en día que tenemos la inteligencia artificial que ya puede resolver todas estas cosas de forma automatizada. Entonces, yo creo que estamos en un momento de parar, decir qué estamos haciendo y reenfocar lo que estamos enseñando. En el caso de la matemática, deberíamos enfocarnos en entender primero qué son y luego intentar transmitirle el deseo de aprender eso a los estudiantes. Bueno, pero entonces, ¿qué son las matemáticas? Bueno, es un tema un poco complicado, no hay un consenso al respecto. Voy a dar mi propia definición. Eh, Entiendan que esto es un resumen. Podría dedicarle un video entero. Voy a omitir mucha información y muchos matices. Voy a pecar de sobre simplificar en esta definición que voy a dar ahora. Pero básicamente un matemático es aquel que utilizando como materia prima la lógica, como herramienta la lógica, va a partir de unas afirmaciones, de unos axiomas, a estudiar sus propiedades, su comportamiento y sus interacciones con otras entidades. O sea, que es aquel que mira el mundo, mira cualquier cosa, le llama la atención algo y
aplicando la lógica, estudia eso. ¿Y quiénes hacen eso? Pues todos los humanos del planeta. O sea, todos los humanos aplicamos matemática en nuestro día a día. Sí, tú también, la señora de la tienda, la de la esquina, el analfabeta que trabaja en el campo, todos los santos humanos trabajamos con lógica. Todos, a nivel inconsciente o a nivel consciente. Lo que pasa es que un matemático tiene, digamos, un lenguaje formal y un montón de herramientas y simbologías y puede aplicar ese pensamiento de forma consciente a propósito y obtener el conocimiento. Tiene una serie de técnicas que le permiten aprovechar toda la capacidad de cómputo de nuestra cabeza para obtener esa información y lo hace de forma consistente. Pero todos los humanos aplicamos matemática a nuestro día a día, todos. Cuando un estudiante está buscando la forma de hacer trampa en las evaluaciones o cualquier cosa, está aplicando matemática porque está usando su lógica para encontrar fallas en el sistema y básicamente saltarse las restricciones. Dime que eso no es matemática. Eso es hacer matemática. Y luego son capaces de explicarle a sus compañeros cómo aplicar esas trampas que encontraron para que ellos también se beneficien del hueco en el sistema que encontraron. Eso ya es matemática aplicada, porque ya incluso están creando fórmulas o procedimientos para que otras personas puedan seguir sus razonamientos. Entonces, que me vengan a decir que el chino que se está saltando las evaluaciones, las pruebas, que hace trampa y que engaña al profesor, no explica matemática, para mí no tiene sentido. Para mí, un matemático es eso, alguien que entiende la realidad, encuentra las propiedades, la analiza, descubre nuevos mecanismos, nuevas propiedades para saltarse unos pasos, para manipular la información, para obtener información de otro lado, para maquillarla, todo ese tipo de cosas, aplicando su lógica, no es más. Puede aplicar ensayo de error también, pero en sí un matemático es aquel que utilizando ensayo de error y unas herramientas lógicas logra desarrollar estos algoritmos, estos conocimientos nuevos, ¿no? Y pues la matemática aplicada, pues es eso, resolverlo con problemas del mundo real, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace un programador? Bueno, un programador es eso, un matemático que usando su lógica pasa, analiza el mundo, entiende las naturalezas de un problema, utiliza matemática aplicada para resolver ese problema, consciente o inconscientemente, y luego es capaz de escribir una serie de algoritmos o de secuencias de pasos para transmitírsela a una máquina, por lo general una máquina o a una persona, para que resuelva el problema. Las primeras computadoras eran mujeres que hacían cálculos, entonces por eso digo que también puede ser una persona, pero hoy en día lo más normal es que sea una máquina. Entonces, la programación consiste en analizar los problemas, entender cómo solucionarlos y luego crear una serie de pasos para que la máquina pueda ejecutar esos pasos y resolver la situación. ¿Cuál es la materia prima de un programador? La materia prima de un programador es la información. El programador, a grandes rasgos, es aquel que recibe una información, la guarda, la muestra, la recupera, la manipula o la muestra de formas distintas, la simplifica o le agrega más información, la enriquece. Es básicamente lo que es un programador, no es mucho más, es simplemente alguien que es capaz de crear recetas de cocina. ¿Y quién puede hacer una receta de cocina? Bueno, cualquier persona que vaya a una cocina y sea capaz de explicarle a un compañero cómo hacer unos huevos fritos. Cualquier persona puede. Ahora, que hay que estudiar un lenguaje y tal, bueno, sí. Pero, a ver, sabemos hablar en general, sabemos usar español, inglés. Aprender un lenguaje escrito con reglas un poquito más estrictas no debería suponer ningún problema, a no ser de que tengas un problema de cognición, por ejemplo, que
tengas algún tipo de amnesia que te impida recordar cosas a corto plazo o cosas de ese estilo, que ahí sí sería un impedimento, pero desde que no tengas un problema de ese estilo, deberías ser capaz de aprender a programar. Entonces, como profesores de matemática y profesores de informática y de programación, debemos alentar y entender que cualquier persona puede aprender. No todas las personas aprendemos igual. La forma en la que conectamos el conocimiento y las neuronas estructuran los caminos para afianzar ese conocimiento dentro de nuestro cerebro es distinta. Hay algunas cosas más o menos que se pueden generalizar, sí, pero por lo general no es buena idea mecanizar los procesos de aprendizaje. Es mejor que nos enfoquemos en las peculiaridades de cada uno de nuestros estudiantes y simplemente intentemos transmitirles nuestros deseos de aprender. Y con eso funcionará casi el 95% de los casos. Hay un 5% que requiere otra serie de conocimientos y normalmente los desarrollamos cuando ocurren. Esperemos, y es una cosa del día a día. Y bueno, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si me escucharon un poco raro, es porque tengo la nariz tapada, tengo rinitis crónica, a veces me da, no lo puedo controlar. Espero que me sepan disculpar y que la hayan pasado bien. Cualquier comentario, cualquier duda, si quieren que amplifique información sobre algo, si quieren que cree un video dedicado solo a explicar qué son las matemáticas de forma un poco más detallada, de forma un poco más técnica, lo podemos hablar, profundizando en todos los matices, en cómo aprende un ser humano y un montón de cosas. Podemos tratar ese tema o el que quieran que trate. Dejen en los comentarios qué les gustaría que hablara y espero que lo hayan pasado muy bien. Boté mucha información en este video, así que si no se entendió algo, comuníquenlo, por favor. Y que la pasen bien. Chao.